Muy buenos días. A pescar salud nos vamos este fin de semana, pero sin caña ni red, porque son peces de granja, son más económicos que el pescado del mar y, como vamos a ver esta mañana, casi igual de ricos y también de nutritivos. Por eso van en nuestra cesta de la compra. Que no falte además pescado ni fruta, vitaminas y fibra para el postre y la repostería que hoy llega en forma de golosina. Los dulces de frambuesa sin azúcar añadido que Marta Verona nos ha preparado para chuparse los dedos con el placer más saludable. Un placer para el paladar y también para las bacterias del aparato digestivo. Pero ¿sabéis cómo andáis de bacterias? Porque si tenéis de más y en el intestino delgado pueden dar malas digestiones, pesadez, gases por culpa de las bacterias y no de la comida. Que los alimentos están para darnos energía y bienestar y no malestar y sufrimiento, como le pasa a tanta gente obsesionada con el peso y las calorías, preocupada por lo que come y deja de comer, y este problema de salud mental y emocional tiene solución, como nos van a contar en Saber Vivir. Que empieza, como siempre, en el mercado, parando en la pescadería y buscando lo más saludable para saber comprar. Y luego saber cocinar, que Sergio nos espera. Hoy hemos venido a una lonja para que nos enseñen a diferenciar los pescados salvajes de los pescados de piscifactoría. Hablaremos también del pescado blanco y de los semigrasos. Perfecto, pues mira, empezamos con la lubina. Aquí tenemos una lubina, que es una lubina de tallaje pequeño. De la forma de cómo se cultiva es la acuicultura. Es una balsa en la cual va comiendo con piso controlado. Aquí tenemos una lubina salvaje, ¿vale? Estás hablando de otra textura, otra escama, otros tamaños también. Normalmente el pescado salvaje es bastante mayor. Es más grande, que ¿verdad? El pescado de piscifactoría. Evidentemente, ¿qué diferencia hay estos pescados? El sabor, los colores son mucho más acentuados en los pescados salvajes. Pero en cuanto a valor nutricional es verdad que no son muy diferentes, es muy parecido. Sí. Tanto la lubina como la dorada Sí. y la trucha son pescados semigrasos. Tienen un porcentaje mayor de ácidos grasos omega 3. Tienen un altísimo valor en proteínas de alto valor biológico, bajitos en calorías y muy ricos en vitaminas del grupo B y calcio y fósforo. Aparte de la lubina tenemos otro pescado maravilloso que es el rodaballo. Está criando en la zona de Galicia, se cultiva con acuicultura. Esta corvina también es pescado de piscifactoría. Está cultivando en la parte del Mediterráneo. Tiene poca grasa y es muy sano. Son muy bajitos en hidratos de carbono, prácticamente inapreciable, y tienen vitaminas del grupo B y minerales como el calcio y el fósforo. Muy interesante para etapas en crecimiento en niños, la gente más mayor porque tiene pérdida de masa ósea y para aumentar masa muscular, por ejemplo, en deportistas. Bueno, Raúl, ¿y este gran pez que tienes aquí, qué es? Bueno, pues como bien se dice, de la mar el mero y de la tierra el cordero. ¿Este es salvaje de Sí, piscifactoría? esto es pescado Esto es salvaje. No se ha conseguido todavía el mero en pescado No. en piscifactoría, no se ha conseguido. Otro de los pescados más vendidos sin ser de piscifactoría, La tenemos merluza merluza de estupenda, pincho, ¿eh? que es extraordinaria, ¿vale? Pescado blanco. Pescado blanco maravilloso que se da en el norte de España, en el Cantábrico. Y no podemos olvidar, los pescados son como los seres humanos. Somos lo que comemos y lo que nos movemos. Pensando en nuestra salud, hay que comer más pescado. Peces de mar, peces de río y, por supuesto, el pescado que no es pescado porque se cría en las granjas, el pescado de acuicultura. Y cada vez hay más porque en los mares, en los ríos, cada vez hay menos pescado salvaje. Por eso ya es pescado de granja el 50% de todo el consumido a nivel mundial. Y España es la campeona en producción, los primeros de toda Europa. Sergio. Ahora solamente nos falta ser campeones en cuanto a consumo, introducir pescado en nuestros menús. Además, excusas no hay. Fijaos la variedad que tenemos de pescado. Y eso que el pescado de granja tiene una corta historia, desde que a mediados del siglo pasado se instalaron las primeras bateas de mejillones y luego las primeras granjas de truchas. Jero, pero poco a poco se han ido introduciendo más especies. Por eso tenemos desde pescados blancos, por ejemplo, como el rodaballo, pasando por los semigrasos, dorada, lubina, llegando a los azules, como es el caso del atún, incluso marisco, como es el langostino. ¿Y cuál es la diferencia, Sergio, entre estos pescados y los que se capturan directamente del mar, de los ríos? Porque nutricionalmente son más o menos parecidos, económicamente salen mejor y luego toca cocinarlos. Toca cocinarlos y hay que mimarlos mucho, como haría
haríamos con un pescado salvaje, saber los tiempos de cocinado. Por supuesto, cuando vamos a comprar, miramos que ese pescado esté firme, carne muy firme, muy rígido, señal de frescura. Los ojos, ya sabemos, esos ojos vivos, ¿verdad? Las agallas muy frescas. Todo eso lo que nos va a ayudar es a llevarnos un buen producto, y si yo me llevo a casa un producto muy fresco, el resultado ya os digo que va a ser excelente. ¿Con qué pescado no pescado te has decantado en primer lugar? Me gusta eso de pescado no pescado. Vamos a ir al pescadero y le vamos a pedir o bien dorada o bien lubina, pero que nos lo abra en filetes. Nos llevamos a casa los filetes. Y una vez que tengamos en casa los filetes, ¿qué os parece si los rellenamos de marisco? ¡Wow! Me chifla. Mirad, mirad. Disfruta de una sencilla elaboración, lubina rellena de marisco al ajillo con una capa crujiente de semillas variadas. Golpea suavemente los filetes de lubina para evitar que se encojan. Salpimiéntalos y reserva. Haz un picadillo del ajo, langostinos y chipirones. Sofríe los ajos con aceite e incorpora los chipirones, y cuando empiecen a dorar, los langostinos y el cebollino. Mantén unos segundos a fuego medio. Reparte el sofrito sobre uno de los filetes y cierra con el otro. Riega con aceite de oliva, sal, pimienta y crea una capa de semillas variadas. Hornea a 180 grados durante 8 o 10 minutos. Sirve caliente acompañado por unos germinados de col aliñados con aceite, sal y pimienta. ¿Habéis visto qué propuesta más sencilla de hacer? Y muy importante, si no la vamos a consumir en el momento, podemos congelarla en una bolsa de envasado al vacío, pero sin hornear. Es decir, rellenamos el pescado, decoramos y en lugar de meter al horno, lo metemos al congelador. El día que lo vayas a gastar, descongelas en la nevera y golpe de horno. Primer plato, un pescado semigraso de granja, no es ni blanco ni azul. ¿Cuál sería la segunda propuesta, Sergio? Pues la siguiente, vamos, a mí me vuelve loco el rodaballo, un pescado gelatinoso, muy sencillo de cocinar, porque a veces le vemos así un poquito feo y decimos, madre mía, ¿cómo le meto mano a este pescado? Bueno, pues fijaos, vamos a hacer un rodaballo al horno y lo vamos a acompañar de unas patatas gajo. Ideal. ¿Qué tienes invitados en casa? Mirad esa receta. Vamos a verlo. Elabora un gelatinoso rodaballo al pimentón y acompáñalo con unas patatas gajo aromatizadas al horno. Mezcla aceite de oliva, ajo y pimentón. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea. Pinta las porciones de rodaballo. Lava las patatas y corta en gajos. Sazónalas con ajo en polvo, romero, orégano, sal y pimienta. Riega con unas gotas de aceite de oliva y mezcla bien todos los ingredientes. Hornea en primer lugar a 180 grados las patatas durante 10 o 12 minutos. Transcurrido este tiempo, incorpora el rodaballo y mantén otros 10 minutos más. Sirve el pescado caliente acompañado por las patatas gajo. Truco, yo dejo la espina central, es muy gelatinosa, nos va a aportar sabor a la propia carne durante el proceso de cocinado y por supuesto la piel. Este pescado, según sale del horno en caliente, combinar esa piel melosa con la carne, espectáculo por todos los rincones, ¿eh? Qué rico. Ya llevamos, Sergio, una de pescado blanco, otra de semigraso, todo pesca de acuicultura, como el marisco de granja, Sergio, del langostino, al rico mejillón como esos que tenemos ahí. Mejillón, estaría todo el día degustando mejillones. Pero ¿qué os parece si hacemos un clásico, algo casero? Tenemos que decantarnos por una cocina casera. Croquetas de mejillón, a las cuales vamos a aportar un toque de sabor muy original. Os voy a contar la receta y luego os desvelo algún truquito más. Lo veo difícil, ¿eh? Saborea unas cremosas y sabrosas croquetas de mejillón, hierbas aromáticas y cúrcuma. Trocea finamente la carne del mejillón, la cebolla y las hierbas aromáticas frescas. Sofríe la cebolla junto con las hierbas aromáticas a fuego medio. Una vez tierna, espolvorea la harina y continúa rehogando unos minutos. Riega con la leche, añade la cúrcuma y sin dejar de remover, mantén esta bechamel hasta que espese. Salpimienta e incorpora la carne de los mejillones. Deja enfriar. Forma las croquetas y pásalas por huevo y pan rallado.
Dóralas y una vez crujiente, sírvelas directamente en caliente. Vosotros que andáis siempre mal de tiempo, no me perdáis una hora ahí formando croqueta por croqueta. Si trabajamos bien al fuego la bechamel, dejamos que reduzca, que esté en su punto, las volcamos en un molde. No dejamos más de 1,5 centímetros de altura y déjalas enfriar en el molde. Cuando estén frías, desmoldas directamente, con un buen cuchillo cortas cuadraditos, las empanas y las fríes. De esa manera os regalo como 35 minutos que vais a ahorrar en el proceso de cocina. Muy buena Que nos idea. vienen muy bien. Por cierto, estos pescados, estos mariscos, están siempre en el mercado, es una de las cosas también buenas que tienen, y hay que buscar siempre la mejor oferta, Sergio. Sí, porque aparte de estos pescados que hemos visto de acuicultura, también tenemos que ir. Yo el otro día fui al mercado y vi unos filetes de gallineta en oferta y dije, oye, ¿por qué no nos llevamos una gallineta y le damos un punto de un escabeche, pero un escabeche muy especial? La tenemos ahí, mirad qué bonita la presentación. Buena pinta, sí. Para llegar a esta conclusión, seguid la receta y ya veréis qué fácil es. Apuntamos. Disfruta de una saludable opción, pescado gallineta en un escabeche de naranja al albariño. Trocea los filetes de gallineta en porciones de igual tamaño. Entre porción y porción, añade jamón curado. Únelas y ata con hilo. Enharina y dóralas hasta que queden totalmente selladas. Haz un fino picadillo de las hortalizas. Sofríelas en compañía del clavo, la pimienta, laurel y los dientes de ajo enteros. Una vez tiernas las hortalizas, riega con albariño y vinagre. Deja evaporar. Incorpora piel de naranja y zumo de la misma. Mantén unos minutos a fuego medio. Por último, agrega los paquetitos de pescado y déjalos un minuto. Bueno, en lugar de gallineta podemos utilizar exactamente siguiendo la receta igual, trucha, ¿por qué no?, filetes de lenguado o incluso los mejillones. Pero lo más importante, si saboreas la vida, Te comerás el mundo. Eso Bravo, bravo. Pues a poner más pescado en nuestra mesa, pescado de pescar o pescado sin pescar, pero pescando siempre salud. Gracias, Sergio. a vosotros. Gracias. Y para pescar salud, que no falte el ejercicio físico, pero bien hecho, ¿eh? Corrigiendo la postura antes de tirarse a la colchoneta o de salir zumbando con las zapatillas puestas. ¿Te apuntas, Jero? Por supuesto que me apunto. En estas fechas aparece el furor del deporte, pero no debemos olvidar, sobre todo si lo hacemos en casa, que para hacer un ejercicio eficaz y sobre todo seguro, debemos mantener una buena postura. Por eso os voy a dar unos consejitos muy facilitos que os van a venir muy bien. ¿Vamos? Cuando estamos boca abajo tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, el ombligo tiene que estar para adentro como si quisiera salir por la espalda para activar nuestro transverso. Y dos, hacemos un poquito de presión del pubis contra el suelo para alargar esa zona lumbar. Si queremos hacer un ejercicio de lado, nos vamos a tumbar, nos podemos colocar un cojín para estar más cómodas con el cuello, tenemos una forma de 4, pero la pelvis vamos a hacer que se alargue hacia lejos para tener un agujerito debajo de nuestra cinturita. Y a partir de aquí ya podemos hacer cualquier clase de ejercicio, porque estamos bien colocados. Cuando estamos boca arriba vamos a apoyar la base del occipital, de tal manera que nuestra mirada está un poquito en diagonal. Una gran sonrisita de clavícula a clavícula, de tal manera que las escápulas están relajadas. Tan malo es tenerlas delante como aplastarlas detrás, relajaditas. Las lumbares no forzamos ni la apretamos, sino mantenemos una curvatura fisiológica, de tal manera que nuestro pubis está paralelo al suelo. Las piernas paralelas y podemos poner una pelotita virtual entre medio para activar esos aductores. Y los pies apoyados tanto la parte de fuera como la de dentro. Si queremos hacer una posición de cuadrupedia, vamos a poner los hombros encima de las manos, las caderas encima de las rodillas. Empujamos el suelo para que la fuerza venga desde la espalda y también desde el abdomen. Mantenemos nuestras curvaturas y la cabeza levantada. Cuidado que no cuelguen las cabezas. Con estas simples recomendaciones seguro que hacéis un muy buen ejercicio. Así que no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir.
A mover el cuerpo, claro que sí, moviendo las piernas para mover los intestinos y así tener una buena digestión. Pero ¿de dónde vienen las malas digestiones? Esa digestión pesada, incluso comiendo poco. ¿Será por las bacterias? Porque en Internet y las redes sociales no deja de hablarse de eso, del famoso SIBO o exceso de bacterias en el intestino delgado. Y nos lo van a aclarar el doctor Gonzalo Guerra y Beatriz Robles, porque hablar de bacterias, de la microbiota, es hablar siempre del intestino grueso y no del intestino delgado. Gonzalo. ¿Qué tal, Jero? Bueno, así es, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque de los más de 100.000 millones de bacterias que tenemos en el intestino, en el tubo digestivo, el 95% de esas bacterias están en el intestino grueso, en el colon. Mientras que en el intestino delgado, en ese tubillo que tenemos más finito de 6 metros de largo, no hacen falta esas bacterias, porque aquí, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que los alimentos se van a absorber, se van a digerir, y ahí vamos a tener jugos pancreáticos, ácidos biliares, jugo gástrico, y todo esto hace que sea un terreno poco agradable para que vivan las bacterias. Por tanto, en la parte del intestino delgado debe haber muchísimas menos bacterias en condiciones normales que en el colon, y cuando no es así, algo no debe ir. Y si por el contrario tuviéramos un exceso de bacterias, ¿en qué lo notaríamos? Pues ahí está el problema, la mayoría de las personas no deberían notar nada. En nuestra vida diaria se producen desequilibrios en esa microbiota, que hay a veces más bacterias donde no deberían estar, que se autorregulan. Se arregla solo el problema y nosotros no notamos. Ahora bien, hay pacientes que sí, que efectivamente empiezan con síntomas pues, de hinchazón, diarreas, cambios en el ritmo intestinal, cansancio, distintos síntomas que a veces efectivamente se deben a que existe este sobrecrecimiento, este exceso de bacterias donde no deberían estar, pero otras veces no tiene nada que ver con eso. Y precisamente por ese estorbo en la digestión se puede producir una mala absorción de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, incluso a medio plazo un déficit de determinados nutrientes, por ejemplo de vitamina B12 o de las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, incluso de minerales como el calcio. Pero ojo, porque ni todo el SIBO produce este tipo de déficit, ni este déficit tiene siempre como origen un SIBO, y además todos estos síntomas de los que hemos hablado no siempre tienen relación con la alimentación. Pero siempre se dice que hay que cuidar la alimentación para tener buenas bacterias en el colon, que es el intestino grueso. ¿No vale igual, Beatriz, para el intestino delgado? La alimentación es una condición necesaria, pero no suficiente. Vale para tener una microbiota equilibrada, de calidad, en el intestino delgado, en el intestino grueso, que es donde está el grueso de la microbiota, como hemos dicho, pero también tenemos que poner atención en nuestros hábitos saludables. En cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues una pauta más o menos sencilla es quitarnos los ultraprocesados, como estos que tenemos aquí, porque ¿qué nos van a aportar? Azúcares simples, sal añadida, un montón de edulcorantes para hacerlo dulce como la sucralosa, grasas saturadas, y al final todo esto sí que está probado que desequilibra nuestra microbiota y altera nuestra salud. Y si la persona cuida su alimentación, como dice Beatriz, pero tiene malas digestiones, ¿cómo puede saber si es un problema de bacterias en el intestino? Si es el llamado SIBO, Gonzalo. Pues aunque pueda parecer de perogrullo, lo que tiene que hacer es ir al médico. Porque, mira, el otro día comentaba yo con un colaborador mío que hace 5 años, cuando tú pedías un test de sobrecrecimiento bacteriano, nadie sabía lo que estabas pidiendo y los pacientes no lo conocían. Y ahora hemos ido a la inversa. Ahora viene el paciente a la consulta y dice que cree tener un SIBO porque se lo ha dicho su cuñada o su primo o su vecino del quinto. Entonces, no siempre estos síntomas que hemos descrito son porque tengamos un sobrecrecimiento bacteriano. Hay que consultar, hay que buscar la causa, que hay muchas otras. Y si realmente comprobamos que existe ese desequilibrio, ese exceso de bacterias en el intestino delgado, entonces sí, habrá que tratarlo, claro. ¿Y por qué la tripa hinchada, los gases, es el síntoma habitual cuando hay ese problema con las bacterias? Bueno, porque las bacterias, cuando hacen su función, que es fermentar el almidón y ciertos alimentos, que están ricos en verduras, en frutas, etcétera, va a producir gases. Eso es una cuestión normal y debe ocurrir así. Cuando tenemos un desequilibrio en esa población bacteriana o cuando se encuentra en un sitio donde no debería estar, como es el intestino delgado, pues esos azúcares, esa fibra soluble que está en los vegetales va a producir un exceso de gas y, por tanto, síntomas para el paciente, claro.
Y cuando hay diagnosticado médicamente un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, a veces lo que se prescribe como tratamiento es una dieta que elimina los azúcares, elimina la fibra. ¿Para qué? Pues precisamente para que estas bacterias no tengan alimento, no puedan crecer, no puedan multiplicarse, pero es una dieta muy restrictiva. ¿Qué vamos a quitar en esta dieta? Frutas y verduras por su fructosa, los lácteos, la leche por su lactosa, las legumbres por su azúcar principal, por la galactosa, y por supuesto toda la fibra y todos esos compuestos bioactivos que están asociados a los alimentos vegetales. Además, no hay una evidencia científica muy sólida de la eficacia de esta dieta cuando hay un SIBO diagnosticado. Puede ser también perjudicial para la salud. Estamos viendo que quitamos muchos alimentos que consideramos saludables. Por eso no se debe mantener mucho tiempo, sino simplemente aplicar como un tratamiento médico dietético en este caso, y además nunca hacerlo por nuestra cuenta, siempre guiados por un profesional de la salud. Eso sin duda, perjudicial sin duda tiene que ser, porque siempre en Saber Vivir decimos que tenemos que cuidar la microbiota consumiendo muchos vegetales, mucha fibra y los lácteos fermentados que nos dan esas bacterias vivas que son bacterias de buena salud. Bueno, así es, todos los productos que derivan de la leche llevan bifidobacterias, llevan al final microbiota, son elementos vivos que van a ayudar a regenerar esa flora bacteriana, esa microbiota que tenemos. Se llaman probióticos porque están a favor de la vida. Eso es muy importante para mantener nuestra microbiota y para repoblarla cuando se ve alterada por algún motivo. Eso lo vamos a encontrar en este tipo de productos. Y tan interesantes como los probióticos serían los prebióticos, que nos suenan menos, pero no es más que el alimento de esas bacterias, de esa microbiota intestinal, y que generalmente asociamos con la fibra. En la pectina de la manzana, los betaglucanos de la avena, la inulina de la cebolla, la lignina de la lechuga, los mucílagos del calabacín o incluso el almidón resistente que aparece cuando, por ejemplo, cocemos y enfriamos la patata. Eso sí que es buen alimento para nuestras buenas bacterias. Bueno, pues con esos alimentos tan saludables, seguro que tenemos bien contentas a las bacterias amigas que estarán bien alimentadas y además donde deben estar, Gonzalo, que es en el colon. Bueno, así es, pero igual que hemos hablado de los probióticos que nos traen las bacterias, los prebióticos que nos alimentan a esas bacterias, también tenemos que evitar los tóxicos que lo que hacen es cargarse esa microbiota, que agreden a esas bacterias, ¿no? Hay que evitar el exceso de alcohol, el tabaco, el exceso de bebidas oxidativas y, por supuesto, el estrés. Un nivel elevado de estrés va a deteriorar la calidad de nuestra microbiota. Eso hay que intentar controlarlo, aunque no siempre sea sencillo. Y si es bueno para la salud, pues nos gusta, cómo no, en Saber Vivir. Gracias, Gonzalo, y gracias, Beatriz, por acompañarnos. Gracias, Jero. Gracias. Pues cuidemos las bacterias que nos dan buena salud con alimentos tan sanos y recetas tan placenteras como estas gominolas de frambuesa, riquísimas, llenas de vitaminas y llenas, por supuesto, de sabor. El sabor de Marta. Estoy escribiendo en mi libreta de Saber Vivir el recetón de hoy que os va a encantar. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de frambuesas y 4 hojas de gelatina. ¿Sabíais que una ración de frambuesas nos aporta el 80% de la vitamina C que tenemos que tomar en un día? Fundamental para la formación de colágeno, para cuidar nuestros huesos y articulaciones. Comenzaremos hidratando las hojas de gelatina en agua bien fresquita durante 5 minutos. Mientras, vamos a colocar las frambuesas en un cazo y vamos a triturarlas muy requete bien. En ese momento, incorporamos las hojas de gelatina previamente escurridas y lo llevamos al fuego, a ebullición durante 2 minutitos sin dejar de remover con ayuda de unas varillas. Retiramos el cazo del fuego y es el momento de hacer nuestras gominolas. Para ello necesitamos un molde que podemos comprar en cualquier sitio y con ayuda de una pipeta vamos a ir cogiendo este puré de frambuesas y vertiéndolo en los moldes de nuestras gominolas. Y si queréis prevenir el estreñimiento, nada como tomar frambuesas. Tienen un tipo de fibra que se llama lignina que acelera el tránsito gastrointestinal. Dejamos enfriar 4 horitas en la nevera, desmoldamos y listos para darnos un placer de lo más sano. Gominola, frambuesa, lo mismo da que da lo mismo, así que me como las dos.
Como siempre decimos en Saber Vivir, la comida está para nutrirnos, pero también para disfrutarla. ¿Y qué pasa cuando la alimentación se convierte en un sufrimiento? Porque vivimos obsesionados con las calorías, con el peso, con la imagen corporal, pues que estamos ante un trastorno de conducta alimentaria y ligado muchas veces a un trauma o herida emocional, como señala la doctora Rosa Molina en su último libro y como también conoce la profe de nutrición, Andrea Calderón, porque es un problema de salud mental muy frecuente en España y en el mundo desarrollado. Rosa. De hecho, han aumentado, ¿no?, desde la pandemia el número de casos de cuadros de ansiedad, de depresión y también de trastornos de conducta alimentaria, donde este tema de la alimentación no es más que la punta del iceberg. Se trata de muchas veces heridas mucho más profundas y donde con frecuencia podemos encontrar antecedentes de experiencias traumáticas, ¿no? Traumáticas o microtraumáticas. La palabra trauma viene del griego y significa herida. Estas se han podido gestar en la infancia o en la adolescencia cuando alguien ha experimentado vivencias de rechazo o vivencias de humillación o incluso estilos de cuidados y de crianza excesivamente autoritarios o por el contrario abandónicos, también pueden estar en el origen de estas pequeñas heridas emocionales que al final influyen en ese procesamiento, ¿no?, en esa disregulación emocional que con frecuencia observamos en las personas con trastornos de conducta alimentaria. ¿Y cómo sabemos que es un microtrauma lo que hay detrás de un problema de salud mental? Hay síntomas de alarma que nos pueden avisar. Por ejemplo, podemos observar un estado de hiperalerta o una hiperexigencia, como podemos ver, por ejemplo, en algunos casos de anorexia, donde hay un exceso de hipercontrol con la comida, de restricción. Es una forma también de tener control en un aspecto de nuestra vida cuando no tenemos control en otras esferas, por ejemplo, en el mundo emocional, ¿no? Es mucho más fácil de controlar la alimentación que otros aspectos. También hay una relación o una correlación con algunos cambios cerebrales, sobre todo en el campo del trauma se ha visto que regiones como el hipocampo o incluso el córtex prefrontal muestran cambios. También las conexiones entre ese córtex prefrontal, que es esta región que tenemos detrás de la frente, y su conexión con las regiones más profundas, que juegan un papel muy importante en los procesos de regulación emocional. Y esto parece compatible con algunos de los síntomas que observamos en personas con anorexia o en personas con bulimia, que precisamente vemos cómo esos circuitos están en algunos hiperactivos, ¿no?, fruto de esa hiperexigencia, o en otros hipoactivos, con una dificultad para frenar el impulso, por ejemplo, de darme un atracón. Andrea. Y esa insatisfacción personal, ese miedo o esa obsesión por la imagen corporal se refleja en nuestro día a día y sobre todo en nuestra alimentación. No solamente en trastornos como la anorexia, como mencionaba Rosa, sino en otras pequeñas situaciones que se nos ha ido inculcando desde pequeños. Por ejemplo, esas personas que el médico les puso una dieta muy estricta cuando eran muy pequeñitos y a lo mejor tenían que ir a los cumpleaños y no podían comer lo mismo que sus compañeros. O esas personas que durante la adolescencia recibieron muchas críticas o comentarios sobre su imagen corporal. E incluso hasta el punto de llegar a repugnar algunos alimentos porque los tenemos anclados o asociados a situaciones críticas o muy negativas de nuestra vida, o a que nos obligaban a comérnoslo de pequeños, que nos decían no te levantas de la mesa hasta que no te termines este alimento que no te gustaba nada. Ahora de mayores hay personas que cuando los ven les dan náuseas e incluso vomitan sin tan solo comerlos. ¿Y ese trauma cuándo pasa a convertirse en un trastorno de conducta alimentaria? Pues cuando la alimentación pasa a ser una preocupación, pero no una preocupación porque te interese comer sano, porque te interese comer rico, los sabores, los olores, sino una preocupación patológica y obsesiva, en la cual miramos la alimentación como un número de calorías de las que no me puedo pasar, o un número de kilos en la báscula a los que quiero alcanzar, o preocuparme todo el rato de los comentarios que van a hacer los demás sobre mi cuerpo. Llega un punto en que la persona deja de comer o come muy poquito porque se va a sentir mal si lo hace, o al contrario, come mucho o se da un atracón porque ya se siente mal, pero de una manera u otra nunca están satisfechos y entran en un bucle del que es muy difícil salir y en el que la alimentación termina gobernando tu vida y dejas de lado otras muchísimas facetas que son también muy importantes. Y todos esos problemas, Rosa, no se solucionan simplemente con fuerza de voluntad, porque se dice mucho, ¿no?, eso de la gente que come mucho es porque tiene falta de fuerza de voluntad. Ojalá, ¿no? Sin embargo, es un mito. De hecho, fíjate que no ayuda a decirle a alguien lo que tienes que hacer es comer más. Bueno, decírselo a alguien con una anorexia. De hecho, curiosamente, muchas personas con anorexia tienen tanta hiperexigencia que suelen ser grandes estudiantes, grandes deportistas, ¿no? No les falta esa fuerza de voluntad. Hay que ir a esas heridas más profundas de las que hablábamos y hacer un trabajo multidisciplinar.
Y esta hiperexigencia, que todavía se ve aún más agravada con la presión social del mundo en el que vivimos, hace más importante repetir que hay algunos conceptos que son mitos que llevamos arrastrando desde el pasado, como uno de los más conocidos, que es el peso ideal, que no es más que una fórmula que nos dice qué peso tenemos que tener solamente teniendo en cuenta o los años que tenemos o nuestra talla. Que por supuesto que no tiene ningún sentido, pero que hace que las personas que sean más sensibles, más vulnerables o que tienen como más obsesión con llegar a ese peso son las que se acaban subiendo al barco de cualquier dieta milagro, de la operación bikini, la operación enero después de Navidad, y al final puede generar grandes daños, teniendo en cuenta que el peso ideal no tiene por qué ser un peso saludable y que es mucho más importante la composición corporal. Cuánta grasa corporal tienes, dónde está localizada, tu masa muscular, o factores que se alejan de la composición corporal, como la tensión arterial, el colesterol, los triglicéridos, que son incluso todavía más importantes. Y si, Rosa, ya somos conscientes de que tenemos ese problema, que hay un trauma de fondo, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Efectivamente, si vemos que al final la comida, la alimentación es solo la punta del iceberg, tenemos que bucear por debajo de ese iceberg e ir a buscar esas heridas emocionales que nos han marcado y nos han condicionado. Entonces, me gusta poner un ejemplo que pongo en el libro, que es la metáfora de la página arrugada. Si imaginamos esos microtraumas o esas heridas como una arruga que en la historia de nuestra vida, en nuestro libro de vida, ha quedado, ¿no?, totalmente arrugada, pero tenemos el potencial de poder, ¿no?, estirarla, pintarla de distintos colores, con nuevas experiencias, nuevas comprensiones, ¿no?, mirándola con autocompasión, en fin, y hacemos todo este recorrido, ¿no?, de la mano generalmente de un equipo multidisciplinar, pues podremos tener ese libro de vida con esa misma página arrugada que representa nuestras heridas, pero quizás, ¿no?, pintada con otros colores, y representa también una cicatriz que a lo mejor ya no duele, forma parte de nuestra historia de vida, pero nos permite ahora vivir de una manera pues más expandida. ¿Y esto cómo se lleva a la práctica, a la mesa, Andrea, a la hora de comer? Pues con una buena dosis de educación nutricional, Paula, que aunque parezca un concepto muy sencillo, tenemos que inculcar que comer sano es comer para alcanzar los nutrientes que necesitamos y no comer para alcanzar el peso ideal o esa imagen que buscamos. Que comer sano es comer cuando tengo hambre y, por supuesto, darme mis caprichos. Comer sano no es comer pensando en calorías o recortando y sumando cada caloría que me estoy comiendo, porque al final eso va a llevar a dietas demasiado restrictivas en las cuales me va a faltar energía y con ello me va a faltar o hidratos de carbono y fibra, o me va a faltar grasa o proteína, vitaminas, minerales, que son dietas que, lejos de aportar salud, nos van a aportar grandes perjuicios y que además pueden ser muy peligrosas hasta el nivel de que desafortunadamente terminan en algunos trastornos de la conducta alimentaria. Pues nada, tenerlo bien presente, que nos jugamos mucho, ¿verdad? Nos jugamos la salud, así que muchas gracias, Rosa y Andrea. Muchas gracias. Gracias. Que la salud está en nuestras manos y por eso hay que cuidarla dentro y fuera de casa, Jero. Y en contacto con la naturaleza, al aire libre, abrazando un gran árbol y en casa mimando al más pequeño, el que cabe en una maceta, porque cuidar bonsáis entretiene y relaja un montón, como vais a comprobar en nuestra despedida. ¡Feliz semana! Y cuidaos mucho. Con este lo que vamos a hacer es ayudarle a que termine de tirar la hoja, ¿vale? Lo primero que hacemos en clase es enseñar cómo vive un árbol. Si yo soy capaz de saber cómo vive un árbol, soy capaz de modelar un árbol. Que tenga una buena salud y que tenga una buena vida, y él me regala con un diseño, él me regala estando bonito. Cuando se fueron mis hijos, volaron del nido, decidieron regalarme un curso. Aprendí muchísimo y me da mucha satisfacción cultivar árboles. Los árboles optimizan sus recursos en función de las estaciones. Si ellos quieren que suceda algo antes, no va a suceder antes, porque hasta que no llega la primavera o hasta que no llega el otoño, no pasa. Entonces yo diría que una de las grandes enseñanzas es gestionar el tiempo y gestionar el estrés y saber esperar los momentos adecuados para que las cosas sucedan cuando tengan que suceder. Para mí, venir a clases de bonsái significa desconectar un poco de la rutina diaria, y esto me ayuda a hacer las cosas con orden, siguiendo el ritmo de los árboles, porque al final el que manda es el árbol. Pienso que es como una especie de meditación. Las plantas no hay tanto que hablarlas,
como que escucharlas. Entonces, seguro que puedes conseguir que tengan una vida más sana, más saludable y que podamos hacer un bonsái. Pero si solo les hablo y no las escucho, será complicado. Como a las personas. Conviene muchas veces más escuchar que hablar. Y aprender de ellos ha sido fantástico. Y para mí es como saborear los años. Viendo cómo crecen cada año, cada estación, vivo mejor los años. Just let the sweetness of life, just let the sweetness